Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros videoescuchas. Pues efectivamente, el día de hoy nos vamos a remontar a París a 1789 y vamos a ver precisamente cómo esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano van a nutrir reflexiones acerca del origen, la naturaleza, la finalidad del Estado, pero también vamos a ver cómo estos valores ilustrados, bueno, pues son objeto finalmente de múltiples cuestionamientos, entre ellos porque hay una contradicción real entre lo que se escribe y lo que ocurre en cada ciudad. Se niega de entrada la diferencia y se impone un pensamiento hegemónico. Entre otras cosas, también pues se enfatizan los derechos individuales frente a los derechos sociales. Quédense con nosotros a ver la siguiente cápsula. Efemérides. Diciembre. Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas. El 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, fue proclamada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, como su nombre lo indica, pretendía establecer un marco legal de aplicabilidad universal entre todas las naciones. Para comprender este hecho, sin embargo, resulta imprescindible remontarnos hacia los antecedentes históricos que le dieron origen. Tradicionalmente se sitúa a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789 por la Asamblea Revolucionaria Francesa, como el antecedente más claro de la señalada por las Naciones Unidas. No obstante, la génesis del pensamiento y proceder de los revolucionarios franceses debe situarse, a su vez, en la Revolución Puritana y la Revolución Gloriosa acaecidos en Inglaterra hacia la segunda mitad del siglo XVII. Ambos acontecimientos, en su momento, darían paso al surgimiento de la monarquía republicana. Estos hechos igualmente inspirarían fuertemente amplias corrientes filosóficas dentro del pensamiento europeo, las cuales decantarían en el denominado liberalismo inglés, con personajes como John Locke y Adam Smith, y el pensamiento ilustrado francés con autores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Estas corrientes de pensamiento iniciarían sus reflexiones en torno al origen, naturaleza y finalidad del Estado, el fundamento de la autoridad política, el mejor sistema de gobierno para los hombres, el cuestionamiento de la autoridad eclesial, etc. Buscaban la comprensión de la naturaleza y el orden social desde una perspectiva regida enteramente por la razón. Este tipo de indagatorias serían divulgadas ampliamente por el enciclopedista francés Denis Diderot. La difusión de estas ideas encontraría eco no solo en los sectores ilustrados europeos, sino también al otro lado del Atlántico, inspirando de manera decisiva la revolución independentista de las 13 colonias inglesas. El triunfo de este movimiento hacia 1783 sería el detonante definitivo que inspirarían los hechos de la denominada Revolución Francesa. En la Francia del siglo XVIII prevalecía un sistema de gobierno de corte absolutista. Todos los poderes del Estado estaban concentrados en una sola persona, el rey. El derrocamiento del régimen absolutista sería acompañado, a su vez, con la proclama de la citada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento quedaría integrado por 17 artículos, de entre los cuales se pueden enunciar los siguientes puntos. Se establece que los derechos del hombre son naturales a su condición e inalienables a éste. Se afirma la igualdad de nacimiento y la igualdad en el derecho. La libertad es definida como aquello que se puede hacer sin perjudicar a los demás.
La soberanía reside en la nación. Todos los individuos tienen derecho a participar en la elaboración de las leyes. Se establecen garantías para el acusado sujeto a proceso penal, detenido o encarcelado, entre ellas la presunción de inocencia. Se garantiza la libertad de pensamiento y expresión, así como la libertad de cultos. Se decreta la equidad de impuestos según la posibilidad del ciudadano. Se establece la rendición de cuentas para los gobernantes. La propiedad privada mantiene un carácter sagrado al tiempo que se decretan garantías para ésta. Esta declaración de naturaleza primordialmente política y económica, mas no social, se convertiría en el fundamento teórico para la elaboración de diversas constituciones nacionales, tanto en Europa como en América, a lo largo del siglo XIX. Por lo que toca al siglo XX, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaría inspirada plenamente en este documento. Un mundo precedido por dos grandes guerras daría paso al surgimiento de la ONU. Desde este organismo sería proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomando como base el documento francés. De los puntos a destacar de esta declaración pueden mencionarse: se garantiza la igualdad por nacimiento de todos los hombres y la igualdad de derecho. Se prohíbe la esclavitud. Se prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Se establecen garantías jurídicas, presunción de inocencia y debido proceso. Derecho a la libre circulación y el derecho al asilo. Todas las personas tienen derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Se garantiza la libertad de pensamiento, de expresión y de culto. Libertad de reunión y organización pacíficas. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública de su país. La soberanía del pueblo se manifiesta a través de las elecciones libres. Remuneración equitativa según el trabajo y libertad sindical. Garantías de protección para la infancia. Se garantiza el derecho a la educación básica y el derecho a la cultura y las artes. A pesar de la aparente aceptación común de esta declaración, desde su nacimiento, la misma ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Ya desde el siglo XIX, con el pensamiento marxista y socialista, los valores ilustrados eran profundamente cuestionados. Lo mismo sucedería hacia la primera mitad del siglo XX, con corrientes de pensamiento como la denominada Escuela de Frankfurt. Se acusa a tales valores de no ser más que una extensión de los valores liberales burgueses que enfatiza el individualismo. Sacralizan la propiedad y establecen el principio de igualdad impositivo desde una cultura hegemónica hacia el resto de las culturas subalternas, negando el principio de la diferencia. Se señala también el repliegue de los derechos sociales a un segundo plano de menor importancia frente a los derechos individuales priorizados en todo momento. Existe una contradicción real entre la declaración escrita y la realidad política y social de cada país. Vale la pena preguntarse, ¿se cumplieron los principios de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué los países desarrollados, a diferencia de México, no tienen comisiones de derechos humanos en cada poblado? ¿El discurso de la defensa de los derechos humanos se ha convertido en el modus vivendi de una clase burocrática y académica? ¿Es posible hablar de valores universales? El debate queda abierto.